El concepto de política. Un concepto polisémico. Niveles de la política. 1. Política de los de adentro. La actividad que realizan los políticos relacionados entre sí, búsqueda del poder al interior de los partidos políticos, reuniones, conversaciones, negociaciones entre los distintos partidos políticos, disputas que no trascienden a los medios de comunicación social. 2. Política pública. Política de los partidos hacia afuera, programas, manifiestos, declaraciones de principios. Proselitismo electoral, política de gobierno, política de oposición. Los no políticos luchan por formular sus puntos de vista políticos, movimientos sociales. P. 3. Política institucional. Régimen y sistema político. Organismos y procedimientos que establecen el marco para la política pública. Sistema electoral, mayoría simple, una sola vuelta. Financiamiento de partidos políticos y campañas electorales. 4. Cultura. Conjunto de percepciones y apreciaciones comunes, socialmente aprendidos, sobre los aspectos fundamentales de la sociedad, propiedad, religión, patria, relación con los extranjeros. Se expresa en ritos, ceremonias, rechazos. Tabúes. Dimensión espacial, local, nacional según la comunidad histórica, y transnacional, continentes, civilizaciones, comunidades religiosas. Dimensión temporal, cambio muy lento, siglos, aunque con la revolución de los medios se ha acelerado. Décadas. 5. Economía. Uso de los recursos naturales. Técnicas para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Dimensión espacial, planetaria. Dimensión temporal, eras. Se refiere más bien a la dimensión ecológica. La política como distribución autoritativa de valores. La distribución de valores. La política implica la asignación de recursos escasos, ya sean tangibles como el dinero, o intangibles como estatus, prestigio o toma de decisiones. David Easton define valores de forma amplia, incluyendo cualquier cosa que la gente desee o considere benéfico para sus intereses. Así, el aspecto autoritativo de la política está vinculado al poder y la legitimidad. Se basa en la dominación racional legal en el sentido weberiano, en donde la población acepta obedecer ciertas directivas, confiando en la legalidad de las instituciones. La política como poder y participación. Según Weber, hacer política supone aspirar al poder, bien sea para conseguir ciertos fines o por el solo disfrute del prestigio que da el poder. Erótica del poder. La política y los planos de contienda entre individuos, grupos y clases, luchan por conquistar, participar o influir en el poder entre el poder que manda y los ciudadanos que son su objeto. Maurice Duverger, Introducción a la política. El concepto de política. 1. Debe centrarse en la relación Estado-sociedad civil. 2. No referirse con exclusividad al poder político. 3. Replantear el concepto de poder político. 4. Incluir, además del poder, la integración y el consenso. Relación Estado y sociedad civil. El poder y los poderes. En la esfera de la política influyen otros poderes, poder económico, político, religioso, social, potencias extranjeras, instituciones financieras internacionales. El poder político a revisión. El poder político se ha concebido como un poder ajeno a los ciudadanos, que se le impone o cuyos efectos debe asumir. Enfoque pluralista del poder. El poder está distribuido de forma plural en la sociedad, entre diversos grupos con intereses variados. El poder político se encuentra fragmentado y descentralizado.
Ningún grupo domina todos los procesos de toma de decisiones. La política consiste en un proceso de negociación y competencia entre grupos de interés que buscan influir sobre las decisiones públicas. Enfoque elitista del poder. La política está controlada por pequeños grupos de élites de poder. Las masas o ciudadanos comunes tienen poca influencia sistemática. Existe circulación entre élites de distintos ámbitos, económico, político, militar. Pero el liderazgo y control político sigue siendo ejercido por una élite. Enfoque marxista del poder. Enfoque feminista del poder. Históricamente el poder político ha sido detentado por hombres, reflejando relaciones más amplias de dominación masculina en la sociedad. Del Estado reproduce lógicas patriarcales y falocéntricas que oprimen sistemáticamente los derechos e intereses de las mujeres. Colonialidad del poder. Esta noción fue desarrollada por el sociólogo peruano Aníbal Quijano. Quijano sostiene que con la conquista de América Latina por los imperios coloniales europeos también se instauraron relaciones sociales de poder basadas en la idea de raza, que clasificaban a los sujetos colonizados como inferiores. Raza como determinante de jerarquías sociales. 2. Subordinación del conocimiento no eurocéntrico. 3. Control imperial sobre recursos y trabajo periféricos. Integración y consenso. La política como proceso de búsqueda de acuerdos, es también el conjunto de acciones y relaciones que los individuos desarrollan para llegar a acuerdos sobre sus valores y sus normas, para consensuar organizaciones, símbolos, leyes y decisiones. La política como participan. La política como ciencia. Parte 2. Dificultades para tratar científicamente los fenómenos políticos. En la ideología de la neutralidad ideológica en las ciencias sociales, Sánchez Vázquez sostiene que, en tanto ideología, las ciencias sociales se destinan al desarrollo, mantenimiento y reproducción de las relaciones sociales de producción, o a su destrucción, son terrenos de posturas opuestas. Enfoques para el estudio de la política. Surge con el pensamiento político clásico durante la antigüedad y se extiende hasta principios del siglo XX. Se enfoca en determinar cómo deberían ser y funcionar los sistemas políticos para alcanzar el bien común y la vida buena. Tiene un carácter prescriptivo sobre el deber ser del orden político y social. Principales autores: Platón, Aristóteles, Hobbes, Locke, Rousseau. Nace en los años 1930 en Estados Unidos importando los métodos conductuales de la psicología. Busca emular un modelo de ciencia empírico-analítica. Se enfoca en los hechos contrastables de la realidad política, sistemas electorales, composición parlamentaria, políticas públicas, opinión pública, etc. Principales autores: Harold Laswell, Charles Merriam, Gabriel Almond. Enfoque institucionalista. Principales autores: Sven Steinmo, Paul Pierson, Kathleen Tellen. Ejemplo de estudio: análisis histórico comparado de Paul Pierson sobre reformas de estados de bienestar, mostrando cómo previas políticas públicas y arreglos institucionales delimitan posibilidades de cambio político posterior. Teoría de la elección racional. Conceptos clave: actor racional, cálculo costo-beneficio, preferencias reveladas, dilema del prisionero. 1. Actor racional actúa con base en cálculos estratégicos orientados a fines para maximizar sus beneficios. Posee completa información y capacidad de procesar la misma. 4. Teoría de la elección racional. El primer concepto asume que los actores muestran sus motivaciones a través de sus decisiones reales.
El segundo señala las dificultades de obtener beneficios grupales cuando priman intereses. Posteconductismo, temáticas abordadas, políticas públicas y estado de bienestar, movimientos sociales, cambio político y transiciones a la democracia. Principales autores y obras: Theodore Lowy, Políticas Públicas; Charles Tilly, Grandes Estructuras, Procesos Amplios, Comparaciones Enormes; Barrington Moore, Los Orígenes Sociales de la Dictadura y Democracia. Retos de la Ciencia Política. Nuevas temáticas, estudios postcoloniales y decoloniales, teorías feministas y de género, multiculturalismo e interseccionalidad, análisis de discurso y comunicación política. Teorías negativas de la ciencia política. Teorías de la multiplicidad de objetos, niegan que la ciencia política tenga un objeto de estudio distinto al de las otras ciencias sociales. La ciencia política como ciencia de la encrucijada, espacio de encuentro entre las distintas ciencias que estudian los fenómenos políticos con sus propias perspectivas. La ciencia política como ciencia residual. El objeto de la ciencia política es aquello que las ciencias sociales no han considerado. Riesgo de desaparecer la ciencia política como una ciencia de la síntesis, generaliza y sistematiza los contenidos obtenidos por las diferentes ciencias sociales. Economía política, psicología política, influencia del entorno social en la conformación de ideas, conceptos, valores y comportamientos colectivos. Ecología política, sociología política. Temas. A. En sentido amplio se ocupa de las bases sociales del poder en todos los niveles institucionales de la sociedad, estratificación social, clases sociales. B. Grande. En sentido estricto se centra en el análisis organizativo de los grupos y del liderazgo político. Legitimidad. Marx. Clases sociales, modos de producción, revolución. Weber. Legitimidad, racionalidad, modernidad, burocracia. Durkheim. Solidaridad orgánica, solidaridad mecánica, anomia. Teoría de la dependencia, desarrollo, subdesarrollo, modernización, dependencia. Platón y Aristóteles. La polis, el ciudadano, la vida buena y la mejor forma de gobierno. San Agustín y Santo Tomás. El derecho natural divino. Maquiavelo. Pragmatismo político. Contractualistas. Fundamentación del Estado. Marx. Crítica a la sociedad capitalista. Anarquismo. Crítica al poder y al Estado. Nietzsche. Crítica a la modernidad. Geografía política. Antropología política. Valores, conceptos, ideas y comportamientos de un grupo humano sobre la política y sobre su relación con ella. Historia política, evolución de las instituciones, comportamientos, ideologías políticas. Derecho político, ciencia política o ciencias políticas. La creciente interdisciplinariedad y diversidad metodológica en el estudio contemporáneo de la política podrían justificar el uso del término en plural, ciencias políticas. Esto daría cuenta del carácter multifacético del fenómeno político. Ciencia política sigue vigente como término englobador. Lo interdisciplinar expande nuestros marcos de análisis. Pero seguimos explicando, desde una perspectiva situada, realidades políticas concretas. Esta especificidad justifica una denominación propia como campo de conocimiento. Panorama político latinoamericano igual a historia política regional, legados de dictaduras, intervención externa, indicadores socioeconómicos, pobreza, desigualdad, exclusión, diversidad cultural y las luchas de grupos oprimidos. Orgullo frente a la visión exterior negativa sobre la región.